Bienvenido amigo y amiga a esta parte 7 de nuestro análisis de la Iglesia Católica Romana. Vamos a continuar con esta análisis, esta sección sobre lo que hemos venido hablando en la parte 6. Aquí también voy a subir una lámina que les quedé viendo en la parte 6, que tiene que ver también con esta parte 7, por eso también la subí hasta en este momento. La Biblia enseña que es el privilegio de todo pecador penitente confesar sus pecados directamente a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. ¿Qué dijo Jesús cuando narró la historia del fariseo y el publicano? El publicano no estaba frente a un sacerdote y no fue directamente a un confesionario. Todo lo que hizo fue clamar con la cabeza inclinada, ¿verdad? Dios sea propicio a mi pecador, dijo, ¿verdad? Y eso lo vemos en Lucas 18:13. Fue directamente a Dios, no fue a los apóstoles, no fue a ningún otro hermano, no fue a otro cristiano, directamente a Dios. Y vea qué interesante, Jesús dijo que se fue a su casa justificado por el Señor. Acuérdense que la Biblia dice en el Salmo 139, ¿verdad? La omnisciencia en la presencia de Dios, donde Dios conoce nuestro corazón. Y también en el Salmo 51, versículo 16-17, que dice que un corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. No hay necesidad entonces de ir a ningún ser humano porque Él fue directamente a Dios, y Jesús mismo dijo, y fue inmediatamente justificado. La palabra justificado quiere decir que fue redimido, fue perdonado y fue realmente salvado. Entonces ven qué interesante. En verdad que porque confesaría a alguien a sus pecados a un sacerdote cuando las escrituras declaran tan sencillamente porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. No hay otro mediador directamente a Dios. Jesús dijo, San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ahí es donde tenemos que analizar esta expresión en Juan. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿Y qué quiso decir aquí en 1 Timoteo 2:5 cuando dice que no hay un mediador? Otro mediador solamente entre Dios y los hombres, Jesucristo, nadie más. O sea que nuestras oraciones tienen que ser dirigidas al Salvador, a Jesús, nada más, y hay que buscarlo a Él como lo hizo este publicano para poder recibir la justificación. No hay otro medio, no hay otra puerta. Acuérdense lo que dice en Juan la palabra. Jesús dijo, yo soy la puerta. Entonces, eso da a entender que Él es el único camino al Padre, no hay otro camino. Vamos a continuar. Entonces, en realidad, la confesión auricular del pecado a un sacerdote en lugar de a Dios fue una invención tardía instituida por el Papa. Oiga, el Papa Inocencio III fue el que puso este dogma católico, ¿verdad?, sobre la confesión. No está en la palabra, no está ahí. Es un dogma católico hecho por un papa. Acordémonos que más adelante en este estudio, ¿verdad?, vamos a hablar de varios dogmas católicos, porque obviamente son muchos, pero vamos a tocar bastantes dogmas católicos muy importantes para analizar. Acuérdense que un dogma significa un credo, ya una ley de autoritaria. Acuérdense que para la Iglesia Católica los papas son la voz de Dios en la tierra, la representación directa de Dios en la tierra. Entonces, Papa Inocencio III en el Concilio Latinoamericano de 1215 instituyó esto como un dogma católico. Imagínense, de 1215 a hoy todavía este dogma permanece en la Iglesia Católica, la confesión de un hombre a otro hombre, y que solo los papas o sacerdotes tienen el poder y la autoridad para perdonar pecados, donde la Biblia no lo enseña. No está en la Biblia,
no está en la palabra de Dios, no fue algo que Jesús les dijo, en ningún momento lo vemos, que Jesús no lo dijo, en ningún momento Jesús le dijo a los apóstoles, mirad, vayan, no hay base bíblica, no existe. Vamos a continuar. Las indulgencias. Algo interesante con respecto a las indulgencias es que esto lamentablemente fue inventado por la Iglesia Católica, ¿verdad? Y vamos a analizar dónde fue inventado y con qué fin. Y este ha sido uno de los grandes, llamémoslo así, estándares de la Iglesia Católica desde el siglo pasado. Entonces, la Iglesia Católica Romana afirma tener el poder, el poder de conferir indulgencias. Una indulgencia parcial remite una parte del castigo temporal debido al pecado, lo que se llama una antesala del infierno y lo que ellos llaman el purgatorio, que más adelante vamos a analizar eso a la luz de la Biblia, si es bíblico o no el purgatorio. Acuérdense que en los siglos más atrás, que ahorita vamos a mencionar, la Iglesia Católica, ellos dijeron que las indulgencias servían para que si usted daba plata o dinero a la Iglesia Católica, podía redimir en cierta manera el alma de una persona que está ahí en lo que es la antesala del infierno o el purgatorio, como ellos lo llaman, y tarde o temprano va a acelerar el pago por su pecado. Entonces, esto es un credo que viene desde mucho atrás en la Iglesia Católica, y todavía hoy la Iglesia Católica en uno de sus dogmas enseñan esto. Pero la pregunta es, ¿hay base bíblica sobre esto? No. Ahora, obviamente hoy en día se basan en versículos en texto fuera de contexto para poder probar esta teoría de lo que es el purgatorio, que más adelante vamos a analizar con buena base bíblica si es bíblico o no el purgatorio. Vamos a continuar. Ok. Y dice, y puede de ese modo acortar, ¿ve? Y puede de ese modo, por eso lo expliqué así, acortar el sufrimiento debido al pecador en la tierra y en el purgatorio. Si usted, amigo y amiga, se da cuenta que usted puede pagar cierta dádiva, llamémoslo así, o ofrenda para que el alma en pena de su familiar, digamos un ejemplo, si tiene que pagar 15 años en el purgatorio, esos 15 años en el purgatorio se le van a rebajar tal vez a 10 años de sufrimiento. Termina esos 10 años de sufrimiento en el purgatorio pagando los pecados, e inmediatamente la persona es totalmente santa, purificada y va al cielo. Acuérdense que la doctrina católica enseña que nadie se pierde, todos son salvos. Todos son salvos en la doctrina católica. Ahora, ahí nos enseña esto del purgatorio, que es que todavía ellos creen en esto. Entonces, otorga una remisión completa del castigo temporal. Ahora, una indulgencia plenaria, ¿verdad? Acuérdense que las indulgencias tienen tipos de indulgencias. Una indulgencia plenaria es, por ejemplo, voy a explicar, amado amigo y amiga. Digamos que la indulgencia paga, para que entendamos, no sé si me ve de Costa Rica, fuera de Costa Rica, pero digamos que sean, un ejemplo, $10. Hablemos de dólares, porque muchos países hablan de dólares. Y resulta que la plenaria vale $20. Si la persona paga $20 a la Iglesia Católica, entonces se llama plenaria completa. Entonces se ayuda a que el pecador o el penitente salga mucho más rápido. De 10 años tendría que pagar solo 2 años, porque ya pagó la familia la plenaria completa, ¿verdad? Los $20. Qué interesante, ¿verdad? Esto, entonces ahí vemos que el sacrificio, como esta doctrina, este dogma católico, que más adelante lo vamos a analizar, aquí se echa, llamémoslo así, por decirlo, por tierra el sacrificio de Cristo en la cruz, donde la palabra enseña que Cristo murió una sola vez y para siempre. Ya no hay que pagar ningún tributo, no hay que pagar ningún sacrificio por nuestra salvación. Ya Cristo pagó en la cruz del Calvario. Al aceptar esta doctrina, el católico está diciendo que el sacrificio de Cristo en la cruz es insuficiente, no es válido.
Ahora, no solamente en este dogma católico, también vamos a ver otros donde se enseña la insuficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? Que vamos a ir analizando en esta gran sección. Entonces, ven qué interesante la forma de pensar de nuestros amados amigos católicos, con todo el respeto que ellos se merecen, porque acuérdense que estamos estudiando y analizando sus doctrinas para entender cómo piensa el católico, ¿verdad? Más ahora que ellos son grandes defensores de su teología católica, entonces es importante que a la hora de ir a evangelizar, usted sepa cómo piensan y de dónde sacan estas dogmas católicos. El purgatorio, el bautismo de niños y otras doctrinas que vamos a ir viendo a lo largo de todo este estudio de sus doctrinas. Ok, entonces eso es una indulgencia plenaria, ¿verdad? Vea qué interesante. Entonces, vea lo que dice. Las indulgencias derivan en su eficacia al remitir el castigo temporal por causa del pecado por los méritos superabundantes de Cristo y sus santos. Toda la idea de que Dios puede perdonar nuestros pecados y luego asignarlos a un castigo temporal está asociada con la idea de que podemos ganar méritos por medio de las buenas obras, que eso también es una doctrina católica, y que, oiga, vea qué interesante, y que los santos, especialmente María, que puede interceder por ellos, han sido tan buenos y que tienen méritos extra, que esto es una doctrina que ahorita más adelante la vamos a hablar, almacenados para nosotros los cristianos menos santos. Esta enseñanza es totalmente antibíblica por dos razones. A esta doctrina se le llama la gracia extensiva, ¿verdad? O sobreabundante de los santos. Voy a explicarla. Por ejemplo, ellos creen que la Virgen María, por haber sido, hablemos de la Virgen María, por decir que la Virgen María era tan santa y tan pura, que ella tenía extra de santidad, entonces ella lo comparte con todos los demás que vengan a ella. E igual todos los santos, igual los apóstoles, igual Pedro, y todos los que ellos beatifican tiempo con tiempo, ¿verdad? Los papas católicos, y ellos tienen lo que se llama la gracia abundante, ¿verdad? O sobreabundante. Entonces de ahí es donde ellos sacan esta idea de que gracias a eso y las indulgencias usted puede recibir perdón de Dios por las obras de ellos, y usted puede recibir el beneficio de su santidad. Y esto es totalmente antibíblico. Esto no aparece en ninguna parte de la Biblia. Esto obviamente fue un dogma católico, porque aquí quita, como le vuelvo a decir, la insuficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz. Todavía aquí vemos cómo lamentablemente la Iglesia Católica no ha enseñado a su pueblo, a su grey, de que esto lo que hace es que enseñar que el sacrificio de Cristo no es suficiente. Se necesita, llamémoslo así, una milla extra para poder alcanzar esa gran bendición. Vamos a continuar. Ahora, la Biblia enseña que incluso el mejor de los santos no puede ganar méritos extras, ¿verdad? Como llaman ellos. Llamémoslo así, la milla extra. Incluso para sí mismo, el apóstol Juan, escribiendo a cristianos, dijo: si decimos que no tenemos pecado, escuche esto, amigo y amiga, si decimos que no tenemos pecado, ¿verdad? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. ¿Cuál verdad? La verdad es que nos enseña la palabra de que todos somos pecadores. Jesús dijo que incluso si obedecemos todo lo que se nos ha mandado, no conseguimos méritos o ganancias. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles. Oiga, somos pues lo que debíamos hacer, hicimos. Lucas 17:10. O sea, podemos hacer muchas obras de caridad, podemos hacer muchas regalías físicas, económicas, materiales, y eso no va a bastar para ganarnos la salvación, solo en Cristo Jesús. Por eso aquí el ejemplo que hace Jesús en Lucas 17:10 es eso. Aunque cumplamos toda la ley,
¿verdad? Los mandamientos, aunque cumplamos todas las obras de caridad, parte ética, moral, nunca vamos a pagar el precio por nuestra salvación. Solamente en Cristo Jesús se paga ese precio. No por obras, no por sacrificios. Acuérdense que la palabra de Dios enseña que un sacrificio, Dios no quiere sacrificios, sino un corazón contrito y humillado. No sacrificios. Llegó un momento en donde el Señor nos enseña en el Antiguo Testamento que los sacrificios ya no tenían validez, porque Cristo vino a abrogar la ley. Entonces, vean qué interesante. Punto número 2 con respecto a esta doctrina. Cristo ha ganado todo el mérito que un cristiano vaya alguna vez a necesitar. Él vivió una vida sin pecado, cumpliendo de este modo la ley de Dios para todos los cristianos. Murió una muerte expiatoria. Le invito, amigo y amigo, que usted haga un estudio profundo de la palabra expiación en el Antiguo Testamento, para que pueda entender qué significa esta palabra. Ahí es donde muchas veces la gente no ha entendido el sacrificio de Cristo en la cruz, porque no ha entendido que es ser expiado del pecado original, pagando así como con su propia sangre la penalidad debida por los pecados de cada cristiano. A esto en la Biblia se le llama la justicia de Dios. Y en la justicia de Dios demandaba un pago por el pecado, que es lo que demanda la ley, que era en el Antiguo Testamento los sacrificios. Ahora en el Nuevo Testamento tenemos a Cristo Jesús. Pero al usted hacer obras de caridad, a usted hacer sacrificios, usted lo que está diciendo es: ese pago de Cristo es incompleto. Ese pago de Cristo le falta la milla extra, que no lo cumplió Jesús. Acordémonos que lamentablemente con esta doctrina nos da a entender de que para ellos, para el católico, Cristo no es suficiente, no fue suficiente y no será suficiente, donde la Biblia enseña lo contrario. Ok, las buenas obras no se hacen para ganar mérito, se hacen debido a nuestro amor por Jesucristo y por los demás. Acuérdate del segundo mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza y con todo tu corazón, primer mandamiento. Y el segundo, amar a tu hermano como a ti mismo. Ahí entra este tipo de obras que habla la Biblia, y no obras de caridad. Por amor a Jesús queremos ser buenos con todos, pero no para ganar méritos. Yo puedo venir y donar $1,000 millones a la India, que en países muy pobres, ¿verdad? Y eso no complementa el pago de mi salvación por las obras. Y ahí es donde lamentablemente hemos quitado la eficacia de la salvación en Cristo. Así que, como por la transgresión, la palabra transgresión quiere decir pecados, así que por los pecados de uno vino la condenación a todos los hombres, por la obediencia de uno, ¿verdad? Los muchos serán constituidos justos. Romanos 5, 18 y 19. Por eso en Cristo Jesús, en uno que fue justificado, es que nosotros somos salvos en Cristo. No necesitamos la milla extra, no necesitamos sacrificios, no necesitamos dar obras de caridad, no necesitamos dar obras en el sentido de que yo diga: voy a hacer esta obra de caridad y voy a recibir honores en el cielo y me voy a ganar la salvación. No, usted puede, como le expliqué hace un rato, amigo y amiga, donar millones a la caridad, y eso no le va a sumar pero ni un punto en su salvación. No, obvio, viene la bendición rebote por bendecir, pero la siembra y la cosecha, pero no para salvación, porque la Biblia dice: esto no es por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios, sino por salvación, por la gracia de Dios, el regalo de Dios. Entonces, amigo y amiga, le invito a que analice este tema muy profundamente. ¿Qué clase de doctrina es esta que le da a un hombre el Papa? El poder de dispensar los sobreabundantes méritos de Cristo y de sus santos, aquellos puestos a disposición también para las almas del purgatorio, que pagan por la membresía en una sociedad del purgatorio, una sociedad del rosario, una sociedad del escapulatorio,
o una sociedad del tercer orden. Nosotros los cristianos no necesitamos un papa u obispo para que nos otorgue los méritos de Cristo como recompensa por las obras de penitencia, el uso de un escapulatorio, etc., puesto que somos justificados no por las obras, sino por la fe. Gálatas 2:16, Romanos 5:1. Al yo querer hacer obras, doy a entender que no tengo fe. Acuérdense que la fe, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1, es pues la fe, las cosas que no se ven, las cosas que no se sienten, es creer por fe de que soy salvo en Cristo. No necesito hacer obras extras, ni sacrificios, para poder ganarnos esa salvación. Amigo y amiga y amigo católico, le invito a que analice bien esta postura con todo el respeto que usted se merece. La milla extra no la necesita, porque ya Cristo pagó por usted la milla extra en la cruz del Calvario. Esos son dogmas católicos, dogmas puestos por padres, por sacerdotes, pecadores igual que usted e igual que yo, con todo el respeto que usted se merece. Hombres como usted y como yo, que nacemos con el pecado original, acuérdese de eso. Amigo y amiga, que el Señor me lo bendiga. En el próximo, si Dios lo permite, vamos a empezar a hablar sobre uno de los temas más controversiales hoy en día, en este siglo XX, que es uno de los temas que más, llamémoslo así, ha tenido más relevancia a nivel cristiano: el purgatorio. ¿Es bíblico el purgatorio? ¿Sí o no? Vamos a estudiarlo en nuestra próxima sección, analizando a la Iglesia Católica. Que el Señor me lo bendiga. Un abrazo a la vida.